Hola, estimado primero medio, le habla el profesor Manuel. Les doy la bienvenida a la asignatura de física, una asignatura nueva para ustedes este año. Recuerden que ciencias naturales se dividió en tres: biología, física y química. Nuestro horario de clases son los viernes de 12:55 a 1:45. Claramente estas son las clases presenciales, pero yo en paralelo estaré enviando todo lo de la clase, ¿sí? Ya sea presentaciones PowerPoint, guías y además las actividades que ustedes tienen que hacer al Classroom. Por eso es muy importante que entren con su correo institucional al Classroom. Si ustedes tienen problemas para ocupar el correo, me tienen que escribir, ¿cierto? Porque además soy su profesor jefe. Entonces, nuestro estudio, ¿cierto?, en física se basa más que nada en los fenómenos naturales. Sí, eso es lo que estudia la física. Estudia estos fenómenos naturales tanto a nivel microscópico. ¿Qué quiere decir microscópico? Muy pequeño, por ejemplo, en la escala atómica. Y también a nivel macroscópico, muy grande. Por ejemplo, podemos estudiar alguna constelación, ¿cierto? Cuerpos cósmicos. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras unidades de estudio? Van a ser 6, ¿sí? Es bastante contenido que tenemos que ver este año. Vamos a partir con la unidad 0, ¿cierto? Que es un contenido de octavo básico que ustedes no alcanzaron a ver con la profesora Sandra, que es de electricidad. En electricidad vemos tres grandes temas: electrostática, lo que vamos a ver hoy día, y las cargas eléctricas en reposo. Después vemos corriente eléctrica, circuito eléctrico y instalación eléctrica domiciliaria. ¿Sí? Eso es la unidad 0. Luego pasamos a ya contenido de primero medio, que es ondas. En realidad, en ondas son 4 unidades de ondas. La primera unidad, que es ondas, características y fenómenos, estudiamos todo lo general de las ondas, ¿cierto? ¿Qué es una onda? La clasificación de las ondas, vemos las características de un tren de ondas y además los fenómenos ondulatorios. ¿Para qué? Para después ver el sonido, ¿sí? El sonido es un tipo de onda, por lo tanto nosotros necesitamos saber lo general de las ondas para estudiar el sonido. Luego estudiamos otro tipo de onda, que es la luz. Y además de la luz, vamos a estudiar lo que es la óptica geométrica. Es decir, en la óptica se estudia lo que son los espejos y lentes. Para luego estudiar las ondas sísmicas. ¿Sí? En realidad, ¿qué vamos a estudiar? Terremotos. ¿Sí? Vamos a estudiar también la estructura interna de la Tierra y cómo ésta va cambiando, ¿cierto?, respecto a ciertos movimientos. Y por último, vamos a estudiar algo más relacionado con el universo, que son las estructuras cósmicas. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar bases de astronomía, ¿cierto? Cómo se hace la observación astronómica, qué instrumentos se utilizan para observar algún planeta, alguna estrella, y además vamos a estudiar lo que son las cosmogonías de los pueblos originarios de nuestro país. ¿Sí? Entonces esto va a ser el programa del curso, ¿cierto?, para este año. Es bastante contenido, sí, pero en realidad lo que podría decir que es un poquito más complejo es lo que es óptica geométrica, ¿sí? Lo que es electricidad, sí lo vamos a ver de una parte bien práctica para poder explicar ciertos fenómenos cotidianos. Por ejemplo, podemos explicar el tema de los rayos. Vamos a poder explicar también cómo funciona la instalación eléctrica de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque el grueso de este año es el tema de ondas, ¿sí? Porque con las ondas yo explico el sonido, explico la luz y explico el tema de los sismos, ¿ya? Entonces, para comenzar esta clase voy a explicar, ¿cierto?, la presentación PowerPoint que vimos en el colegio. ¿Qué vamos a estudiar en esta clase? Vamos a estudiar dos cosas. La electrostática, que es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, y claramente vamos a estudiar las cargas eléctricas, cuando se atraen, cuando se repelen. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Reconocer propiedades de carga eléctrica, comprender los procedimientos para cargar un cuerpo, que vamos a ver 3, estudiar las máquinas eléctricas sencillas y claramente, que es transversal, comprender la importancia de la electricidad. Los contenidos son 3: carga eléctrica, métodos de carga y máquinas electrostáticas. Entonces todo parte desde el átomo. ¿Sí? Recordemos que el átomo es la unidad básica de la materia y está compuesto por 3 subpartículas. El protón, que tiene carga positiva, que está en el núcleo; el neutrón, que tiene carga neutra, que también está en el núcleo;
el protón y el neutrón es tan fuerte la fuerza que existe entre ellos que rara vez yo los puedo mover, ¿sí? Es más, yo cuando hago algún movimiento con ellos, yo voy a tener lo que se llama fisión nuclear o fusión nuclear, cuando yo combino núcleos. Y claramente lo que me importa en este caso de la electricidad es el electrón, que tiene carga negativa. Y este electrón está moviéndose respecto al núcleo, ¿sí? Aquí nosotros vemos lo que es el modelo de Rutherford. Ya no sé si recuerdan los modelos atómicos, pero teníamos el de Thomson, ¿cierto? El de Dalton, Rutherford, Bohr. En este caso se muestra el modelo de Rutherford. Y también que es importante para hacer comparaciones que la masa del protón, ¿sí? Es 1840 veces la masa del electrón. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿sí? Toda materia tiene carga eléctrica, ya sea positiva, negativa o neutra. Entonces, el electrón, como ya lo había dicho, tiene carga negativa y el protón carga positiva y claramente el neutrón tiene carga neutra, ¿sí? No posee carga eléctrica. Entonces, ¿cierto? La carga que tiene un protón en cantidad es igual a la del electrón, pero tiene carga, es decir, tiene signo contrario. Es decir, que simplemente la carga del protón va a ser igual a la carga del electrón, pero la carga del electrón es negativa. Es la única diferencia. Esto es para tener un equilibrio, ¿sí? Después vamos a ver el tema de la conservación de la carga eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? En los átomos siempre existen electrones libres, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos electrones van a poder saltar desde una órbita a una órbita de otro átomo, ¿sí? Esto es lo que se llama electrón de conducción, ¿cierto? Y esto nos permite explicar el fenómeno eléctrico, ¿cierto? De la corriente eléctrica. Entonces, claramente, yo lo que puedo transferir son electrones, ¿ya? De un átomo a otro, no neutrones ni protones. Entonces, también es importante decir que todos los átomos van a poseer estos electrones libres, ¿cierto? Que pueden pasar de un átomo a otro. Entonces, yo voy a tener un cuerpo cargado cuando el número de electrones es distinto al número de protones. Porque si el número es igual, yo voy a tener un cuerpo neutro, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, este átomo tiene 3 electrones, ¿sí? Y tiene 3 protones. Por lo tanto, claramente su carga es 0. Miren, esto, si lo llevan a un aspecto matemático, podría decir que el protón es un número entero positivo y el electrón es un número entero negativo. Y si yo quiero ver la carga eléctrica de un cuerpo, es sumar protones más electrones. Ahora, un cuerpo va a tener carga negativa claramente cuando tenga una mayor cantidad de electrones que de protones. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 electrones, 3 protones. Entonces, si yo hago la suma, me va a quedar menos 5 más 3, ¿cierto? Y eso es menos 2. Por lo tanto, tengo un átomo con carga negativa. Ahora, yo voy a tener una carga eléctrica positiva cuando sea menor el número de electrones. Por ejemplo, aquí tengo 2 electrones y tengo 3 protones. Por lo tanto, si yo los sumo, me quedan menos 2 más 3 y eso es más 1. Por lo tanto, tengo una carga positiva. Siempre les recomiendo guiarse por la cantidad de electrones, ¿ya? Eso es mi patrón para ver la carga eléctrica de un cuerpo. Entonces yo puedo cargar un cuerpo. ¿A qué me refiero con cargar? Me refiero a que yo puedo cambiar su cantidad de carga eléctrica. Pero yo lo que voy a cambiar son los electrones. Eso es muy importante. Como ya le había dicho, los electrones son los que se pueden mover de un átomo a otro. Por lo tanto, lo que yo voy a transferir va a ser electrones. Un cuerpo
va a absorber electrones que otro cuerpo le cede. Y así yo los puedo cargar. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, este de aquí, que muchas veces nosotros hablamos que los dio estática, ¿cierto? Y como que se los para el pelo, o a veces cuando andamos con un chaleco y sentimos como un golpe eléctrico, eso es electrostática, ¿sí? El cuerpo fue cargado eléctricamente. ¿Con qué? Con electrones. O también este ejemplo bien sencillo, tú frotas una regla, la acercas a papel picado y también va a haber una atracción. Entonces, respecto a eso, van a existir materiales conductores y aislantes. Claramente, un material conductor permite que la carga eléctrica se pueda distribuir por todo el material. Y el ejemplo más sencillo son los metales, ¿sí? Los cables eléctricos, ¿cierto? Los alambres eléctricos están hechos de metal, que por lo general es aluminio y cobre. En cambio, un material aislante o dieléctrico, que es su nombre técnico, si bien recibe la carga eléctrica, lo que ocurre con ello es que no puede distribuirla a través del material. Por lo tanto, va a aislar la carga, ¿sí? Y ejemplos son la madera, el plástico PVC, ¿cierto? La goma también, que se ocupa, por ejemplo, en los tubos donde uno va a la canalización eléctrica. Entonces, como ya estaba hablando de los cuerpos cargados, ¿cierto? Que pueden tener carga neutra, negativa, positiva, existen ciertas leyes. Entonces, la primera ley es la ley de los signos. Es bastante sencilla. Dice que las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Es decir, positivo y positivo, ¿cierto? Se repele. Negativo y negativo también se repele. Y positivo con negativo se atrae. Esa es la ley de los signos de las cargas eléctricas. Después, la conservación de la carga. Yo le había hablado de la conservación de la carga. ¿Qué quiere decir la conservación de la carga? Esto es similar a la conservación de la materia. Si lo recuerdan, la materia no se crea ni destruye, solamente se transforma. En este caso de la carga eléctrica se conserva. ¿Qué quiere decir? Que la carga eléctrica inicial es igual a la carga eléctrica final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dan una situación que yo tengo, miren, el cuerpo A tiene 2 protones y 4 electrones, y el cuerpo B tiene 2 electrones y 2 protones. Por lo tanto, este cuerpo es negativo y este es positivo. Es decir, neutro. Disculpen, voy a borrar aquí. Este es neutro. Entonces, va a haber una atracción entre ellos, una interacción. Entonces, lo que pasa es que se trata de distribuir la carga, ¿sí? Se distribuye de tal forma que los cuerpos tengan misma carga final. Entonces, por ejemplo, este cuerpo de aquí, el A, ahora tiene 4 electrones, 2 protones. Y este cuerpo tiene 3 electrones y un protón, por lo tanto este tiene carga negativa y este también tiene carga negativa. Entonces ahí hubo una conservación de la carga. Y la tercera ley, que es la conservación de la carga fundamental, esto dice más que nada que cada cuerpo puede recibir o ceder una cantidad determinada de electrones, y esta cantidad determinada es un número entero. ¿A qué se refiere esto? A que un cuerpo no puede, por ejemplo, recibir medio electrón o un cuarto de electrón. Solamente puede ser un número entero. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones. ¿Sí? Y como dice aquí, yo no puedo traspasar un pedacito a otro átomo. ¿Sí? Siempre tiene que ser en partes enteras. Entonces ahora vamos a estudiar los métodos de carga. Cómo yo puedo modificar, ¿cierto? Cambiar la carga eléctrica de un cuerpo, que siempre los cuerpos tienden a estar con carga eléctrica neutra. Yo voy a tener 3 tipos de métodos de carga: la frotación, el contacto y la inducción. El primer método, que es el frotamiento, yo lo que voy a tener es 2 cuerpos neutros.
¿sí? Eso es lo primero, con carga neutra, es decir, la misma cantidad de electrones y protones cada uno. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a frotarlos entre sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un cuerpo va a ceder cargas al otro. Claramente estas cargas son electrones, ¿sí? Es muy importante. Lo que se ceden son electrones, no protones. ¿Y qué va a ocurrir después? Un cuerpo va a quedar con carga positiva y el otro cuerpo va a quedar con carga negativa. Por lo tanto, yo lo que voy a provocar es una atracción electrostática, ¿sí? Eso es el frotamiento. El contacto es diferente. Yo tengo que tener un cuerpo neutro y otro cargado, ¿cierto? Como en este ejemplo, ¿cierto? Tengo un cuerpo neutro y uno positivo. ¿Qué voy a hacer después? Voy a generar un contacto entre ellos, ¿sí? Se van a tocar. Entonces, al tocarse, van a quedar con la misma carga, ¿cierto? Con el mismo signo. No la misma cantidad, pero sí con el mismo signo. Entonces, como por ejemplo, el cuerpo B tenía un exceso de carga positiva, lo que va a hacer, va a ceder carga al otro cuerpo, es decir, en este caso va a absorber electrones de este de aquí. Con eso lo que provoca es que este cuerpo, el cuerpo A que se dio electrones, ahora va a ser positivo. Por lo tanto, ambos quedan positivos, ¿sí? Eso es el contacto. Por ejemplo, cuando muchas veces uno toca el capó del auto y siente cierta descarga eléctrica, es una carga por contacto. Y este es el método un poquito más complejo, que es la inducción. Yo voy a necesitar dos cuerpos de nuevo. Uno neutro, ya que se llama inducido, y uno cargado. Pero ahora se acercan pero no se tocan, ¿sí? Como en este caso. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Entonces yo tengo el cuerpo neutro y el cuerpo cargado. Entonces, al acercarse los cuerpos, lo que yo voy a provocar que el cuerpo neutro se polarice, ¿ya? La polarización más que nada es una distribución de la carga eléctrica. Entonces, miren, en un lugar del cuerpo, de la superficie del cuerpo, queda la carga negativa y en el otro cuerpo la positiva. Y dependiendo de la carga del inductor es donde queda la carga contraria. Entonces, por ejemplo, aquí que va a haber una atracción porque tengo la carga positiva y aquí tengo la carga negativa en una parte de la superficie del cuerpo y con eso provoqué una atracción. Y también hay otra forma, ¿cierto? Esto yo lo voy a preguntar en la actividad final, que si tú tienes un cuerpo inducido, ¿cierto? Que está polarizado, que en este caso cuando se distribuye la carga, y yo lo conecto a tierra, ¿ya? ¿Qué ocurre? Va a quedar con carga opuesta al inductor, que en este caso es este, ¿cierto? Este es el inductor, que es positivo, ¿ya? Por lo tanto, esto explica un poco lo que son los rayos, que también es una pregunta de la tarea. Entonces, después yo tengo lo que es un péndulo eléctrico. Así, esto es bastante sencillo. Un péndulo eléctrico es una máquina electrostática que me permite detectar la carga eléctrica de un cuerpo, ¿sí? No la cantidad, sino el signo, si es positiva, negativa o neutra. Entonces lo que hace más que nada el péndulo eléctrico es que si yo tengo un cuerpo neutro, ¿ya? No va a pasar nada, ¿cierto? Porque el péndulo también está neutro. Pero si yo tengo un cuerpo cargado, como en este caso, el péndulo eléctrico se va a ver atraído por el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto se va a empezar a mover. Por eso se llama péndulo. Entonces, simple. Esta pelotita, yo puedo hacerlo, es bastante sencillo hacer un péndulo eléctrico. Lo puedo hacer con una pelotita de Plumavit, una pelotita de aluminio, con el papel de aluminio. Entonces, si tú acercas cuerpos cargados, el péndulo se va a mover. Y el electroscopio, que también hace lo mismo que el péndulo eléctrico, me va a permitir ver el estado de carga de un cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener láminas de aluminio, ¿cierto? Que está de aquí. Y aquí voy a tener la pelotita de Plumavit. Entonces, este es aluminio. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo acerco un cuerpo cargado,
lo que va a ocurrir que estas patitas, ¿cierto?, de aluminio se van a separar. Entonces, si se separan, yo sé que el cuerpo está cargado, ¿sí? Es así de simple. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo. Generalmente los ejercicios de electrostática, recordemos que la electrostática estudia la carga eléctrica en reposo, es ver si los cuerpos se atraen o se repelen. Y para ello tengo que ver las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué dice aquí? Se tienen 4 esferas pequeñas de material aislante suspendidas de hilos aislantes. Solo se sabe que la carga de A es positiva. Entonces A es positivo, ¿sí? Y que los demás cuerpos están cargados. Sus interacciones se muestran a continuación. Entonces, miren, en este caso se repelen, ¿cierto? Por lo tanto, para que se repelan los cuerpos, claramente si A es positivo, B tiene que ser positivo. En este caso se atraen. Por lo tanto, si A es positivo, D es negativo. Y aquí yo ya sé que B es positivo. Por lo tanto, como aquí también se repelen, claramente C tiene que ser positivo. ¿Sí? Ese es como el razonamiento que yo tengo que hacer. Entonces, después tengo que ver qué afirmación es verdadera. Dice, A y B tienen carga positiva. Claro, es verdadero. Después dice, A y C tienen carga positiva. Miren, voy a escribirlo. A es positivo, B es positivo, C es positivo y D es negativo, ¿ya? Por lo tanto, esto es verdadero. A y D tienen carga positiva, no, D es negativo, por lo tanto es falso. Y después dice, si D y C se aproximan, habría atracción. Miren, D y C tienen carga distinta, de signo distinto, por lo tanto, claramente se atraen eléctricamente hablando. Por lo tanto, esto es verdadero. Va a ser 1, 2 y 4. Bueno, nosotros en la próxima clase vamos a trabajar una guía que aparecen más ejercicios de este tipo. Entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos la carga eléctrica, ¿cierto? Que es una propiedad de la materia. Esta carga puede ser positiva o negativa. Entonces, claramente, esta carga, ¿cómo se va a definir? Definir por la cantidad de electrones. Si yo tengo un exceso de electrones, ¿qué quiere decir esto? Más electrones que protones, yo voy a tener una carga negativa. Si yo tengo un déficit, es decir, menos electrones que protones, voy a tener una carga positiva. ¿Y cómo yo puedo hacer que un cuerpo adquiera carga eléctrica? Mediante 3 métodos. El frotamiento, ¿cierto? Que yo tenía cuerpos neutros, yo los froto entre sí y un cuerpo va a quedar positivo y el otro negativo. El contacto, yo voy a tener un cuerpo neutro y otro cargado, tengo contacto físico y ambos quedan con la misma carga eléctrica del cuerpo cargado inicialmente. Y la inducción, que yo necesito un cuerpo neutro y otro cargado, en este caso yo no los voy a tocar entre ellos, simplemente los voy a acercar y yo voy a provocar una polarización. Y esa polarización me permite que haya una atracción entre los dos cuerpos. ¿Sí? Eso es el resumen de esta clase. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? ¿Sí? Que esto lo tienen que subir por Classroom. Son estas 5 preguntas. Esto tiene como fecha de entrega el 17 de marzo. Lo hacen en su cuaderno, le sacan fotos y lo suben a la plataforma. La primera pregunta les preguntan ¿cómo determinar la carga eléctrica? Está explicado en esta presentación, yo también lo expliqué. Esto lo tienen que averiguar, cómo se producen los rayos eléctricos, explicación y un dibujo, ¿sí? Luego hablar de la polarización eléctrica, yo hablé, ¿cierto?, de ella, no de forma formal, hablé de ella, entonces tienes que explicar, dibujar. Esto yo lo hago mucho en física, ¿sí? Que siempre tú explicas algo, pero también tienes que dibujar o dar un ejemplo. Después la 2, ¿qué ocurre con un cuerpo? La 3, ¿qué ocurre cuando un cuerpo? La 4, disculpen. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo se conecta a tierra? Y la 5 es un ejercicio de este estilo, que te da una situación, dice un cuerpo A se repele con un cuerpo C, el cual, es decir, C se atrae con B, y B se repele con D. Y me preguntan qué ocurre entre A y D. Entonces tienen que explicar y dibujar la situación. Cuando yo digo dibujar,
es hacer algo de este estilo, ¿cierto? Algo de como esto. Entonces después tienes que explicar por qué si el cuerpo A y el cuerpo D se atraen o repelen. Bueno, eso ha sido la clase. Cualquier duda o consulta me lo hacen por la plataforma. Y la otra actividad, casi se me estaba olvidando, es bastante sencilla, que tienen que, yo les doy una pregunta, ¿sí? Que la pregunta es bastante, dice simplemente ¿qué sabes de la electricidad? Y ustedes tienen que responder. Eso, miren, está en la plataforma, tienen que hacer una especie de POSIT, ¿sí? Ahí me pregunta si tienen algún problema. Entonces tienen esa actividad de POSIT y estas 5 preguntas. Que estén muy bien, cuídense.